el título a esta clase de este día, aunque pueda ser la introducción nada más. Se llama Aprender a vivir en equilibrio. Así es que vamos a dar una chiquita introducción y después contestamos la pregunta. Si es que hay preguntas, con mucho gusto. Ya sabemos, ya saben su merced de por qué. Empezamos con una introducción para que así es el inicio de la conferencia o de la plática, la cual se puede encontrar en el canal y en YouTube. ¿Fue oído, venerable Mahatma? Sí, señor, fuerte y claro, le agradecemos por esa introducción. Entonces, las vías son todas suyas, maestro. Bueno, maestra, gratísimas por la comprensión y vamos a iniciar porque estos temas lo hemos explicado, hablado en muchas otras conferencias, reuniones, pero queremos más hablar detallada inti de estas cosas y así recordar las palabras que fueron escritas en el libro de Eclesiastés, que nada es nuevo debajo del sol, que vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vamos a empezar, pues sabemos que existen muchas dimensiones. La que más nos relacionamos y conocemos es la tercera dimensión, o sea, aquí en lo denso, en lo viterial o en lo material. De acuerdo a la cantidad de errores que nos cometemos o que se cometen, así será la densidad, porque el metal o uno de los metales más pesados es el hierro. Y si nos empezamos a desprendernos de esas cosas, vamos cambiando de decibelo de nivel o cambiando de metal denso a metales más sensibles hasta llegar o aspirar a ser el más valioso después del helio, el hidrógeno. Bueno, vamos entonces a empezar a nivel tridimensional lo que vamos a explicar. No nos vamos a meter en otra dimensión, porque lo importante es que nos entendamos que estamos en la tercera dimensión, y en la tercera dimensión, que es lo que más conocemos y en lo que nos relacionamos, sea con la vista, con el olfato, con los oídos, con el tacto o con el gusto. Más de las otras dimensiones, la mayoría de la humanidad desconoce y que nos tenemos la dicha de conocer, porque los guías fundadores de esta gran enseñanza nos han explicado que muchas cosas más que las que conocemos tridimensional existen. Pero vamos a empezar. Antes de que nuestra madre se uniera a nuestro padre, vivíamos a nivel de chispa en la columna de nuestro padre. Y luego nos fabricaron un cuerpecito llamado espermatozoide, que al pasar en los días o el tiempo propicio se unió al óvulo, y de ahí se empezó a desarrollar, acompañando las células pluripotenciales, a formar el cuerpo de una niña o de un niño. Durante los 9 meses que estuvo en el vientre de la madre hasta que se formó, y a lo que se formó aquel cuerpecito, sea de la niña o del niño, en el instante que nació, quizás la primera milésima de segundo, o el primer segundo, o el primer minuto, o la primera hora, o el primer día, o la primera semana, o el primer mes, desde el instante que venía saliendo, de ahí empezó su vejez. ¿Pero por qué? Si está naciendo, ¿cómo que iba a empezar su vejez? Si en el instante que una criatura nace, desde que él
van a ser en cualquier hogar, en cualquier familia, en cualquier país. Tiene un tiempo reglacetario, un tiempo biológico que va a durar su cuerpo físico. Y si nosotros tenemos 1,000 pesos, pero a esos 1,000 pesos le hace falta un centavo, ya no son 1,000 pesos, ya serían 999 pesos y tantos centavos. Lo mismo pasa en la vida de cada uno de nosotros. Muchos sabios nos han dicho que vivir este día porque es lo único que tenemos. Cuando un niño nace y empieza a crecer, qué vida tan hermosa. Es una vida libre de los errores o de los defectos que los adultos cometemos, porque él no se identifica. Si le da hambre, le llora a la mamá y ahí mismo le calma el hambre. Si llora por frío, ella le da calor. Y si es por cualquier dolencia, se preocupa hasta darle la salud o devolverle la salud que se había perdido. Luego viene la adolescencia, que es la vida cuando hay un cambio de la niñez a la adolescencia. Y después de la adolescencia viene otro cambio que es la juventud. En estas etapas son las etapas de la gloria entre el niño, el adolescente y el joven, porque es lo más hermoso, es la flor, pero ya no van a tener el mismo tiempo porque han envejecido. Quizás 18 heliocrones iban a durar 50, y si ya tienen 18, que es cuando el joven y la jovencita no creen en nadie, como decimos, le faltarían 32 para abandonar la viteria. ¿A dónde vamos con toda esta explicación? Sencilla, Inti, que cuando uno nace son los días más hermosos, pero a medida que va creciendo se van complicando los días, van surgiendo nuevos conceptos, nuevas reacciones, nuevas influencias. Ya el niño no se alicierta del pecho de la madre, sino que la leche se alicierta de la leche de la madre naturaleza, que está condensada en una fruta o en cualquier alimento que está comiendo. Luego, cuando es adolescente, sea que esté estudiando, se le van a exigir algunas cosas que al niño o a la niña no se le podían exigir. Y si comete errores, se le va a castigar, sea con ejercicios, con palabras, o sea, con látigos o con cinturón. Cosa que al niño, lo que hacía para él hacía las cosas, y los padres, por la etapa en que él se encontraba, era muy distinto. Luego viene la etapa de la juventud, cuando vienen las desilusiones, los desprecios, o cuando vienen los afectos, pero en esos afectos pueden cometerse muchos errores. De ahí en adelante viene la etapa que se conoce en el mundo común y corriente como la edad adulta, que es la edad donde se tiene la firmeza, donde la muchacha, si eligió el hombre, ya tiene que caminar con más responsabilidad, y si el hombre le gustaba estar con una y con otra, ya empieza a tener seriedad. Es la etapa donde se ponen los pies en el piso, porque ya hay que mirar obligaciones, hay que mirar cosas que en la juventud o en la adolescencia, en la niñez, no se miraron. En cada uno de los días que vivimos sobre la esfera,
Son días difíciles y nos han dicho desde que empezamos a darnos cuenta o estudiar el esoterismo que estamos viviendo días difíciles. Quizás en la época de la mayoría de los que nos encontramos en esta sala, conocemos y hemos oído esas palabras desde el 85 en adelante. Y en aquella época no existía cantidades de angustia, de sufrimientos, cantidades de peligros sociales y una cantidad de cosas que por estos días estamos viviendo. Pero nos dicen las cosas y tenemos en nuestra mente esperando un milagro de Dios, que las cosas cambien. Pero ¿cómo podemos después de tener la edad que tenemos, a volver a ser un niño, como le dijo Nicodemos al Cristo? Sencilla, Inti, eso es imposible en este retorno. ¿Por qué es imposible? Porque si a mí me dieron un ciclo biológico de 80 años y tengo 70, por mucho que pueda aspirar a ser joven en este retorno con este cuerpo, ya es imposible, porque solo me quedarían 10 heliocrones para que se cumpla el ciclo biológico. Lo mismo pasa a nivel de la esfera. Las situaciones que estamos viviendo, los que tenemos bastante edad, los jóvenes que me oyen y las jovencitas y los que me oirán en el futuro, están en una etapa de gloria. Pero, ¿será que existen los milagros? Esperamos que todo cambie. El ciudadano espera que tal representante o tal personaje que aspira al consejo, a la alcaldía, a la gobernación o la presidencia va a ser mejor. Pero es un concepto de aquellos. La verdad es otra. Nos esperamos, tenemos la dicha y la esperanza de que todo cambie. Pero si estudiamos nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿cuánto costaba antes un salario mínimo? ¿Y cuánto cuesta ahora? ¿Cuánto costaba antes una prenda y cuánto cuesta ahora? Las cosas que ahora tenemos, la mayoría, son cosas sintéticas. Las cosas que ahora tenemos son cosas superficiales y antes eran más naturales y duraderas. Pero aún que eran naturales y duraderas, pensamos que habían otras mejores. Y mire que estamos viviendo tiempos distintos donde son peores. Lo mismo que la jovencita pensó que cuando era joven era la admiración del barrio, del pueblo, o el joven porque era atlético, porque tenía un cuerpo o porque era pesista. Pero ¿cuántos años han pasado y sí será que habrá mejorado para que ese milagro se logre? Sabemos que la lucha es individual y que cada día nos enfrentamos a nuevas pruebas, a nuevos peligros, a nuevas circunstancias, quizás a nuevos aliciertos, a nuevos tratos o a nuevos desprecios, o a nuevos aprendizajes, o a nuevas enseñanzas. Todo esto tenemos que estar preparados porque sabemos que ahora estamos aquí. Pero ¿cómo podemos disfrutar la vida? Aprender a disfrutar esa vida es saber que lo único que tengo es este instante. Y aceptar que existen muchas cosas malas y buenas, que siendo malas no son malas y siendo buenas de acuerdo a cómo las mire.
Porque si nosotros lo malo lo tomamos como una experiencia, como un aprendizaje, estamos aprendiendo a vivir equilibradamente, porque estamos aprendiendo a conocer y a vivir en el mal, a aprender y a vivir en el bien, sin identificarnos, que eso lo explicó muchas veces y que muchos de nos lo hemos leído en los libros que escribió el maestro Samael. Aprender a vivir ese equilibrio, porque no sabemos qué será el mañana. Cuando aprendemos a vivir en ese equilibrio, podemos aguantar un insulto quizás de la esposa o de pronto la esposa del esposo, porque ella así conforme tiene cambios constante inti, el esposo también los tiene. Hay días que ella quisiera cantar y canta, y hay días que no quisiera que nadie le hablara. Él hay días que canta, se ríe y hace cosas impresionantes, y hay días que le molesta hasta la presencia de la esposa. Esto es constante inti en las familias, en los esposos y en las esposas. Hay días que los hijos es lo más valioso, y hay días que quisieran devolver el tiempo para no casarse las evas o los varones, porque los hijos a veces le hacen tardear o le hacen la vida bastante amarga. Eso se ve con frecuencia y constantemente. No solo queremos a veces vivir en el bien, pero desconocemos en su totalidad qué es el bien. Y a veces estamos viviendo en el bien y creemos que en otro lugar es mejor y allá sí es mal. ¿Cuántos hombres han dejado su esposa porque consideraban que la esposa les exigía que madrugaran o que les exigía que laboraran o les exigía tales cosas que era lo natural? Y de pronto él las abandonó porque eran muy cansonas, cantaletosas. O en caso contrario, hubieron mujeres que cambiaron sus esposos porque el esposo era bastante duro y no la trataba bien. Y se fue a otro lugar, posiblemente con otro esposo, o en caso del hombre con otra esposa, y aquella era peor a la que, o sea, que donde estaba era miel o jalea, y a donde fue hoy solamente es ajenjo, salvia o nin. Y así es la vida de nos, porque no hemos aprendido a vivir las lecciones de otros. Las tareas que hemos visto en otros, no las hemos visto y meterlas dentro de nos, para saber que existe y que tenemos que aprender a vivir la ley del equilibrio. Porque volvemos a decir, a la edad que tenemos con este cuerpo y en este retorno, es sumamente imposible que volvamos a ser niños, adolescentes o jóvenes, o que el varón, después de tener arrugas en la cara, de tener canas en la barba o en el cabello, vuelva a tener la piel lisa o la piel limpia, sin arrugas y sin manchas, su cabello largo y frondoso. Eso con este cuerpo, solamente que diga Dios, vuélvase en la ciudad a ver árboles frutales y que desaparezcan todas las casas. Pero lo que estamos explicando esto, cada uno de nos sabe que ha vivido situaciones similares, peores o mejores, pero es así.
¿Por qué lloramos? ¿Por qué sufrimos? Sencilla, Inti, porque no hemos aprendido a vivir la ley del equilibrio. El 99% de los que vivimos sobre la esfera nos dedicamos a todo lo que hay en esta tercera dimensión. Y no nos queda tiempo para realizar cosas que sí nos podemos llevar. Debido a esto, es que es tanta la densidad que hay en nos, porque no hemos aprendido a ser flexibles, a vivir sensible e Inti en la naturaleza y saber de que hoy estoy aquí y que mañana en qué lugar, en qué dimensión, o si estaré laborando o no estaré laborando. Como esto es una introducción, porque sé que la cantidad de antropogenios y antropogenias que nos están oyendo tendrán también portes o tendrán preguntas o explicaceles o aclaraceles. Vamos a dejar a esta chica introducirla hasta aquí, aunque sus mercedes al tocar este tema sabemos que cada uno de sus mercedes se le ha abierto una puerta grandiosísima donde pueden ver las cosas de otro punto de vista y comprobar el por qué nada es nuevo debajo del sol, que lo que hoy fue mañana volverá a ser en otro lugar de la esfera, y que lo que hoy debemos de disfrutar, ese sagrado libro de Eclesiastés, lo que más debemos de disfrutar es lo que entra a nuestra boca, porque lo demás es vanidad. Y esto, sus mercedes, que son bastante estudiosos y estudiosas de la Biblia, saben que es así, que lo que estamos diciendo es la verdad y que hay que aprender a vivir, aprender a saber disfrutar de la vida, porque la mayoría de los seres humanos no sabemos disfrutar del lugar donde nos encontramos.